Buen día. Referente a diodos, primeramente hay que ver que el símbolo de un diodo es este. Tiene dos partes y sí tiene polaridad. Como saben, las resistencias o el fusible, los que vimos anteriormente, no tienen polaridad. El diodo sí lo tiene y se identifica con una A, que es el ánodo, y una K, que es el cátodo. El ánodo, la parte positiva, y el cátodo, la parte negativa. Su símbolo es una como flecha con una raya, indicando que el flujo de corriente tiene que ir hacia este sentido. ¿Okay? Generalmente en los elementos, por ejemplo en un diodo, lo van a identificar con una rayita negra. Y en el caso del LED, con una patita más larga. Y aquí va a estar con una muesquita. Y la parte positiva o el cátodo va a estar con la patita más corta. Esto es generalmente. Ahora, la forma de conectar un diodo, como saben, un diodo tiene dos funcionamientos, o es como un interruptor, es decir, puede funcionar con un switch o un interruptor en estado abierto o en estado cerrado, dependiendo cómo lo conectes. Hay dos formas de conectarlo y van a ser las dos formas de medirlo. La primera es la forma directa. La forma directa quiere decir que la parte positiva del diodo, es decir, el ánodo, va a ir a la parte positiva de la fuente, y la parte negativa del diodo, que es la rayita, va a ir a la parte negativa. Recordar que el flujo de corriente por convención pues es de más a menos. Entonces quiere decir que la corriente va a ser así, y efectivamente lo que va a funcionar el diodo aquí va a ser como un switch o como un interruptor cerrado, es decir, aquí debe de haber un flujo de corriente. Si lo invierto, si invierto la fuente, como ven acá o acá, ahora está, le llaman polarizado en inversa, es decir, el menos de la fuente está al más y el menos del diodo está al más de la fuente. La corriente de la fuente, recordamos que siempre va de más a menos, es decir, ahora va hacia acá. Y pues se va a topar con el diodo, es decir, el diodo ya no lo va a dejar pasar. Por lo tanto, el diodo va a funcionar como un circuito abierto. Regresando a la anterior, a la polarización directa, la corriente va de más a menos, entonces va a ir aquí. Y aquí hasta el mismo simbolito nos indica que pues está bien, aquí sí va a dejar fluir. En contrario con esta, como la corriente, como invertí la polaridad, pues ahora va de aquí para acá y no nos va a dejar pasar la corriente. En resumen, tenemos que hacer estas dos conexiones en un diodo para saber si está en buen estado. Por ejemplo, para la figura de aquí abajo vemos que efectivamente el diodo está polarizado en directa, o sea, está bien conectado, se podría decir. Entonces la más va al ánodo y la corriente, como el multímetro va a funcionar como una pequeña fuente de voltaje, pues la corriente va a tender a ir hacia acá. Entonces, si el diodo está bien, quiere decir que está funcionando correctamente, va a haber continuidad y va a haber un sonido o va a indicarnos alguna medición. Si yo invierto este diodo, como es en el caso de acá, ahora la fuente de alimentación pues igual va a generar la corriente hacia acá, pero se va a topar con el diodo. Entonces, si el diodo está bien, nos tiene que indicar un circuito abierto a través de un 1 o a través de un OL, dependiendo del multímetro. Y si estas dos mediciones las cumple el diodo, quiere decir que el diodo está en buen estado. Por ejemplo, si aquí lo conecto de esta manera y me da continuidad, es decir, me da un sonido, una alarma sonora o me indica algo, quiere decir que este diodo ya no funciona, porque igual se quemó por dentro, digamos, y por dentro pues se hizo una conexión así y ya no está funcionando como debe funcionar un diodo.
De la misma manera, si yo hago esta conexión y si el diodo, cuando un dispositivo electrónico se quema, una de dos, o se abre o se cierra. Entonces, por ejemplo, en este caso, si estamos haciendo esta medición y si el diodo nos indica que está abierto, nos va a indicar una OL, que quiere decir que el diodo igual se quemó, es decir, que se abrió el circuito, pero como sabemos aquí tendría que dejar pasar la corriente. Y eso es todo referente a diodos.